Por si las moscas, vamos a hablar de la distinción que le hizo la BBC, el medio británico más grande, el más importante. Marcelina Bautista la nombró una de las 100 mujeres más influyentes, más importantes en el 2021. Marcelina Bautista, ustedes la conocen porque es la fundadora y directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, perdón. Marcelina, muchísimo gusto y qué gusto que estás aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Guillermo. Bueno, Marcelina, primero que nada, ¿qué significa una mención de esta naturaleza para ti, para el trabajo que haces? Bueno, pues significa pues muchos retos, un gran compromiso estar dentro de pues 99 mujeres en el mundo, quienes también celebro que seguramente en cada una de ellas haciendo trabajo para levantar algunas problemáticas en sus países. Entonces, esta nominación pues me da pues esa pues alegría, compromiso de seguir pues en la lucha por los derechos de las trabajadoras del hogar, que es lo que he hecho pues los últimos años. Marcelina, en los últimos meses, tal vez un par de años, hemos visto ya algunos avances en favor de una legislación para proteger los derechos de las empleadas del hogar. ¿Qué es lo que se ha logrado en los últimos tiempos? Pues sí, recientemente o más bien en el 2018 se concretaron pues varias normas de las cuales hemos venido trabajando desde hace pues más de 20 años. En el 2018 se reformó la Ley Federal del Trabajo en materia de trabajadoras del hogar, el cual incluye pues todos los derechos que deberían de contar las trabajadoras como contrato de trabajo, días de descanso, aguinaldo, vacaciones, entre otros. Entonces, para nosotros eso es muy importante, ya que pues ayuda a visibilizar pues el trabajo en el hogar, pero sobre todo que ya las trabajadoras del hogar contarán con todos los derechos de las cuales pues estaban excluidas en este mismo capítulo, pero pues derechos que no estaban muy claros como la seguridad social con sus patrones. Entonces, eso por un lado, en el 2018, finales también 2018, ya la Corte mandató al IMSS para crear un plan piloto para asegurar a las trabajadoras del hogar que después de 18 meses ya tendría que ser obligatoria. Todavía estamos en un plan piloto, pero que próximamente ya será obligatorio para que las personas empleadoras pues ya empiecen a asegurar de manera obligatoria a sus trabajadoras, porque anteriormente pues era voluntario, no era tan fácil, incluso para las personas empleadoras asegurar, porque era una cuestión muy engorrosa que pues quitaba mucho tiempo a los empleadores, a las trabajadoras desconocían mucho sobre esto. Recientemente pues entró en vigor el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo decente o trabajo digno para las personas trabajadoras del hogar en nuestro país. Así que, pues estos grandes avances, a pesar de ello, pues falta mucho, pues una implementación efectiva de estos derechos que permita a las trabajadoras del hogar, pues ya ejercer esos derechos y que las personas empleadoras también conozcan todos estos cambios, porque pues es muy importante también ir cambiando pues toda esta cultura de ver el trabajo como una ayuda, de ver a las trabajadoras como parte de la familia, y eso hace que no haya también pues una clara ejercicio pleno de estos derechos de las trabajadoras. Entonces, nuestro trabajo es pues sensibilizar a ello, enseñar todo esto nuevo que es para las trabajadoras y para las empleadoras, y que en eso estamos en estos momentos, ¿no?
Bueno, hablabas de finales del 2018. En todo caso, nos encontrábamos entonces en la antesala de la pandemia. Te quería preguntar qué efectos ha tenido la pandemia en los derechos de las trabajadoras. Hace poco leía una nota escandalosa de una trabajadora del hogar que estaba prácticamente secuestrada en una casa, y a pesar de que tenía comunicación con una pariente, no me acuerdo si era hija o sobrina, pues los dueños de la casa no la dejaban prácticamente salir. En fin, eso creo que también modificó un poco las relaciones entre empleadores y trabajadores del hogar. ¿Qué pasó con la pandemia? Sí, bueno, efectivamente fue uno de los sectores pues más afectados, fueron los otro sector que pronto volvieron al trabajo. Sin embargo, pues estas condiciones laborales y las relaciones con las empleadoras pues cambió totalmente, ¿no? No me refiero a que los derechos, porque los derechos pues siempre han estado ahí, sin cumplirlos, pero hubo como, por un lado, como esa parte de la oportunidad de despedir a aquellas personas que llevaban muchísimos años, Sí, como Catalina, 60 años en un trabajo, o condicionar a las trabajadoras de decir, pues te quedas o te vas, porque si te vas no hay salario. Entonces pues optaron por quedarse, y lo que pasaba con ellas era pues vivir mucho estrés, porque sin salir un poco a descansar o ver a su familia, y el aumento de trabajo sin aumento de salario, muchas trabajadoras del hogar también, por la confianza de que ahí estaban y no necesitaban dinero porque no salían y eso, pues varios empleadores, o bueno, al menos muchas de las compañeras que vinieron con nosotras, sus empleadoras, sus empleadores todavía les quedan debiendo mucho dinero, y muchas de las veces cuando eso se junta, pues no hay persona o empleador que quiera pagarlo, aunque tenga esos recursos. Entonces, por el otro lado, pues hubo un despido muy fuerte de las trabajadoras, de reducción de su salario, reducción de los días de trabajo. Hoy hay trabajadoras que tienen apenas un día, con quienes iban 3 días o toda la semana. Eh, en la última ola de la pandemia, nos dimos cuenta que fue donde más se contagiaron las trabajadoras. Y bueno, entendemos que eso fue precisamente porque pues todo el mundo quisimos regresar, las empleadoras invitaron personas en sus casas, trabajadoras del hogar no salían, pero intentaron cuidarse, ¿no? Sin embargo, no fue suficiente, y a pesar de que algunas fueron contagiadas por el trabajo, desafortunadamente sus mismos empleadores fueron quienes las despidieron. Entonces, muy fuerte, pues estos términos de la relación laboral de muchos años, de no indemnizar este despido, que también hubo mucha campaña en la cual se dirigieron o se dirigió a los empleadores y a los trabajadores que no tenían que despedirles injustificadamente. Entonces, pues eso ha sido este trabajo. Hemos logrado también hacer de manera conjunta con el gobierno la campaña Cuida quien te cuida, para sensibilizar pues toda esta situación a las empleadoras, y no votar de claro. plano a las trabajadoras del hogar, que fue muchas veces fue de una manera pues Brutal, ¿no? Violenta. mal con las trabajadoras. Entonces, y aparte, pues conseguimos apoyo por todos lados para quienes se quedaron sin empleo. Ayudamos, bueno, conseguimos apoyo como despensas, becas a 970 trabajadoras del hogar, que logramos que recibieran algo, pues estaban sin poder pagar su renta, sin tener teléfono para llamar a sus familias de otros estados. Entonces, pues ahí nos metimos a apoyar toda esta parte y buscar también en qué programas del gobierno ellas podían caber, y realmente
no hubo tanto, ¿no? No hubo tanto donde ellas pudieran, porque pues como siempre han sido desatendidas, pues no han sido contempladas pues dentro de estos programas que implementan los gobiernos para otro tipo de trabajadores. Bien, Entonces, Marcelina, sí. eh, y Este, claro, estuvimos perdón, ahí haciendo todo este trabajo, ¿no? tenemos que irnos a un corte y seguimos contigo. Ya, muchas gracias. Por si las moscas, estamos hablando con Marcelina Bautista, ella es la directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Marcelina fue nombrada hace unos días apenas por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes en el mundo. Marcelina, estábamos hablando de los logros y también de los retos que ha enfrentado las trabajadoras del hogar, las empleadas domésticas por el tema de COVID. Ahora valdría la pena hacer un poco de historia, Marcelina. Fundaste tu organización en 2000, hace 21 años. ¿Cómo te veías entonces? Pues bueno, hace 21 años nos veíamos un grupo de dos, tres personas, de las cuales desconocíamos nuestros derechos, pero eh, yo había empezado un poco antes, revisando la Ley Federal del Trabajo, había tomado un curso, un diplomado sobre derechos laborales, incluido la Constitución y todo, entonces, bueno, tenía un poco como la idea de por dónde empezar a hacer algo. Sin embargo, pues no era tan fácil para mí porque yo seguía trabajando como trabajadora del hogar. Entonces, afortunadamente, gané una beca, el cual estuve participando y que tuvo un proceso más o menos como de 6, 7 meses. Esta beca lo logré, duró 2 años y con el cual fundé CASE y nos liberamos 5 compañeras para dedicarnos un poco como de tiempo completo. Liberarnos quiere decir que pues ya no estábamos tan amarradas en nuestros trabajos, ya lográbamos trabajar por días, teníamos un día libre o dejamos, digamos, de trabajar 2, 3 días para dedicarnos a este proceso organizativo y así empezamos a capacitarnos, a capacitar a las trabajadoras del hogar y pues no nos veíamos en algún momento pues lograr porque estábamos viendo muy difícil el tema del reconocimiento de estos derechos tanto por nuestros empleadores como en la parte legislativa, digamos, que ya muchas iniciativas se habían presentado, muchos legisladores llegaron incluso con iniciativas desde sus partidos y era cuestión de no lograrse nada y no llegar como a algo concreto sobre nuestros derechos, así que pues seguimos después, nos brincamos al ámbito internacional y yo en mi calidad como secretaria general de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, participé en un encuentro internacional, el cual estuvieron representantes de la OIT y otros movimientos sindicales, donde las trabajadoras del hogar dijimos que era muy necesario que ya la OIT sacara un convenio, una norma internacional para permitir a nuestros países el respeto de nuestros derechos. Sí era muy difícil, ¿no? Que nuestras propias leyes no fueran tan claros, aparte de que nos tenían en un apartado especial, lo cual era pues excluirnos de los mismos derechos que tienen otras personas trabajadoras. Y bueno, al fin fundamos una organización internacional, la Red Internacional de Trabajadoras del Hogar, con el cual participamos en las dos conferencias de la OIT y así se creó el convenio 189. Y con eso, en el 2010, 11, 12, ya teníamos pues mucha claridad sobre pues trabajo digno, sobre
los derechos que tenían que modificarse en nuestras leyes con este convenio. Así que en el 2012 pues lanzamos la campaña Ponte los guantes por los derechos de las trabajadoras del hogar, y con eso sensibilizamos a muchísima gente, ¿no? Empezando con las cámaras, quienes tenían la obligación de regular y ratificar el El convenio convenio. 189, y pues al final, ¿no? Hubo senadoras, diputadas que pues ya se dieron cuenta la necesidad que había que ya atender a este sector que había sido pues desatendido, y había pues una deuda pues muy clara ahí. Entonces logramos después de 9 años la ratificación del convenio 189, después de más de 18, 20 años, la modificación de la Ley Federal del Trabajo, al fin el Seguro Social, con el plan piloto hacia la obligatoriedad. Entonces, pues este ha sido el camino, ¿no? Que hemos recorrido como organización para hoy hablar pues desde el otro lado con los derechos de las trabajadoras, pero falta mucho su cumplimiento, Marcelina, empezando con sí, la parte empleadora, ¿no? perdona que te interrumpa porque hay dos cosas interesantes que me gustaría explorar contigo. La primera es notable el trabajo internacional que hicieron y quería preguntarte, de otros países, ¿existe una situación similar a la mexicana? ¿Con qué otros países compartimos esta situación laboral de falta de derechos para las empleadas del hogar? Sí, empezando por decir que el trabajo en el hogar ha sido un trabajo desvalorizado social y económicamente, y eso ha tenido impacto en las trabajadoras que ganamos por realizarlo, ¿no? Que cobramos por realizarlo, y pues a nivel mundial este trabajo ha sido tan desvalorizado. Normalmente las leyes son parte como especial de las trabajadoras del hogar. Pues bueno, conozco más en América Latina, donde la mayoría de los países tienen a las trabajadoras en un apartado especial, o incluso no hay leyes todavía para eso. Entonces, pues estamos hablando de 67 millones de trabajadoras del hogar en el mundo, la mayoría mujeres, migrantes, niñas, indígenas, y a nivel regional casi 19 millones también, y en México pues 2.2 millones, que redujo muchísimo por la pandemia también. Pues un mundo del trabajo en el hogar que rodea toda esta desvalorización, falta de leyes, falta de cumplimiento, una cultura en la cual pues se nos ve como las pobres o las víctimas, y que Así nos es. tienen que ayudar. Y entonces pues ahora eso ha hecho que nosotras seamos una población pues vulnerable con las condiciones en la cual nos dan, y ejercer nuestros derechos pues falta muchísimo. Pero bueno, muchos países, gracias al convenio 189, empezaron a modificar sus leyes, y hoy pues bueno, a 37 países ya que ratificaron el convenio 189. Sin embargo, pues de las 183 que firmó este convenio en la OIT, falta muchísimo, ¿no? A nivel mundial, que se reconozcan los derechos de las trabajadoras. Entonces, Muy estamos bien. en una... Hay países, por supuesto, bastante avanzados en términos de normativos, pero en el cumplimiento falta muchísimo. Marcelina, la otra idea que me viene a la cabeza es que si bien ha habido avances en el terreno legislativo, se han promulgado leyes, hay algunos reglamentos, me parece que la gran batalla, por lo menos en nuestro país, es sobre todo o también una batalla cultural. Hay que introducir un cambio, como dices tú, en la manera en que vemos el trabajo doméstico. ¿Qué piensas? Sí, de hecho, justamente ya ahora con estas leyes nos da un paso enorme, y también nos da como la certeza
¿no? Del cual podemos empezar a luchar por su cumplimiento. Y es esto, ¿no? Un cambio de paradigma laboral en la cual, pues, desde los hogares ya no se puede mirar como un lugar privado, es ya un centro de trabajo en la cual, pues, seguramente con los avances habrán inspecciones con el tema de la seguridad social. Y bueno, pues lo que buscamos es que se empiecen a firmar contratos por escrito con las trabajadoras donde se establezcan pues las condiciones en el que se van a dar entre ellas el trabajo, se aseguren a las trabajadoras y pues para eso pues tenemos ya una agenda nacional con 10 puntos que vamos a empezar también a posicionarlos en las agendas públicas para que también no solamente una instancia tenga competencia en ellos, sino hay muchas instancias que son competentes, pero que no tienen este tema en su agenda, así que desde los recursos, por ejemplo, ¿no? De que no hay recursos destinados para la atención de este tema, entonces, bueno, desde ese punto como la ratificación de otros convenios, el convenio 190 que busca eliminar la violencia en el mundo del trabajo, entonces, incluido el trabajo en el hogar. Ahorita estamos con una campaña que se llama Cuida a quien te cuida, respeta tus derechos, que buscamos sensibilizar a los empleadores, concientizar a las trabajadoras y proponer políticas públicas al Estado para que también estos derechos ya se empiecen a implementar para las trabajadoras. Y bueno, ya estamos en el mes del aguinaldo, donde Sí. exhortamos a las personas empleadoras a otorgar 15 días de pago en efectivo a las trabajadoras del hogar, así vayan un día, 2 días, 3 días por horas o todo el año, tienen derecho a A su 15 días aguinaldo. de aguinaldo a más tardar antes del 20 de diciembre. Marcelina, nos quedan unos minutos, un par de minutos nada más. Te quería preguntar, en estos 21 años de trabajo, ¿qué has aprendido? Bueno, he aprendido muchísimas cosas, por ejemplo, el hecho de manejar pues las leyes porque ha sido muy, muy necesario. Entendimos que también hay muchas personas, bueno, los abogados que se dedican al tema de laboral, pero vimos que no habían, no sé si no habían estudiado el capítulo 13 y que de repente cuando hablábamos de este capítulo especialmente, pues nos decían que sí, ¿no? Pero no conocían lo que estábamos hablando y eso ayudó muchísimo ir a las universidades, hablar a los estudiantes que estudian leyes sobre este tema, también amplió creo que la perspectiva de ellos de revisar también el tema de los derechos especiales en las leyes. Entonces, aprendí en el ámbito internacional también, pues, cómo podemos, y no tanto porque era un poco así como, pues, era obligatoriamente, estando en la Organización Internacional del Trabajo, buscar a nuestro país, buscar a otros países que también entendieran y que votaran por este convenio que nos surgía muchísimo para sacar de este mundo de la informalidad a la formalidad a las trabajadoras del hogar y pues hacerles entender que si cambiamos el mundo de 67 millones de personas, cambiaremos muchísimas cosas en nuestros países, ¿no? Muy bien, Marcelina, pues un reconocimiento muy merecido por parte de la BBC y seguramente de muchos mexicanos que miran en ti una inspiración, algo que parecía completamente imposible hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años. Has logrado un cambio radical y te lo queremos agradecer. Te mandamos un fuerte abrazo, Marcelina. Muchísimas gracias, Guillermo. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por si las moscas.